Te doy la bienvenida a Testigo del Silencio. Esto ocurrió hace algunos años. En ese entonces, yo hacía rutas de larga distancia, la mayoría cruzando el país, del tipo que te lleva por enormes extensiones de absoluta nada. Ya sabes, esos lugares donde la radio no transmite nada más que estática durante horas, y el único indicio de vida es algún par de faros que ves a lo lejos cruzando en dirección contraria. Era joven, hambriento de kilómetros y dinero. No me importaba la soledad, o eso creía. La ruta que tomé atravesaba un largo y desolado tramo de carretera, justo en la frontera entre dos grandes zonas controladas por el gobierno. No quiero decir exactamente dónde, pero imagina vastos espacios vacíos, muchos árboles y poco más. Entre los conductores era conocida como una zona muerta, sin señal, sin ciudades en 100 millas a la redonda y propensa a tener un clima extraño. La mayoría prefería cruzarla de día, pero los horarios son los horarios, y el mío me obligaba a pasar por ahí en plena noche. Recuerdo perfectamente la sensación. Afuera de mis faros no había nada más que oscuridad, ese tipo de oscuridad que parece presionar contra la cabina. Los únicos sonidos eran el zumbido constante del motor diésel, el silbido ocasional de los frenos de aire y el ritmo hipnótico de los neumáticos sobre el asfalto, demasiado hipnótico. Llevaba ya unas 10 horas conduciendo, con apenas un breve descanso en otro estado. El café se estaba acabando. Las luces del tablero brillaban con un tenue resplandor verde, reconfortando en cierto modo, pero también hacían que la oscuridad allá afuera se sintiera aún más densa. Mis párpados pesaban como si tuviera plomo en ellos. ¿Luchas contra eso? ¿Sabes? Te das palmadas en la cabeza. Bajas la ventana para sentir el aire helado. Subes el volumen de cualquier música que no se haya perdido en la estática. Yo hacía todo eso. Debían ser alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Estaba en ese extraño estado en el que no estás completamente dormido, pero tampoco despierto del todo, como si tu cerebro funcionara en modo de bajo consumo. Las líneas blancas del pavimento comenzaban a difuminarse, a alargarse y deformarse, cosas típicas del cansancio. Recuerdo que parpadeé con fuerza, tratando de enfocar de nuevo, y fue entonces cuando lo vi, o creí haberlo visto. Un destello en el borde del haz de mis aros, en el arcén derecho de la carretera, pequeño, cerca del suelo. Por una fracción de segundo distinguí una figura, vagamente humana, y luego desapareció, tragada por la oscuridad al pasar de largo. Mi primer pensamiento, un ciervo, o quizá un coyote, bastante común, pero no se movía como un animal, estaba erguido. Mi cerebro, lento por el cansancio, intentó procesarlo. Demasiado pequeño para ser un adulto, demasiado quieto para un animal sorprendido por las luces de un tráiler. Entonces intervino la parte lógica de mí, la que aún intentaba mantenerse segura al volante. Estás cansado, estás viendo cosas, pasa todo el tiempo. Y casi me convencí, de verdad. Sacudí la cabeza, tomé un sorbo de agua tibia de la botella a mi lado, mantuve los ojos fijos en el camino, pero la imagen seguía allí, atascada en mi mente, una figura pequeña, erguida, como un niño. No puede ser, me dije, aquí, en medio de la nada, a las 3 de la mañana, imposible. Los niños no andan vagando por carreteras interestatales a esta hora.
Tenía que haber sido un truco de la luz, un arbusto, mis ojos jugándome una mala pasada. He visto cosas más extrañas cuando estoy al límite. Sombras que se mueven, árboles que parecen personas. Es parte del trabajo, cuando llevas el cuerpo al límite. Seguí conduciendo unos 30 segundos más. La imagen empezó a desvanecerse. Mi mente racional comenzaba a tomar el control. Solo fue una ilusión. Entonces, miré el espejo del lado del pasajero. Por costumbre, siempre estoy revisando. Y mi sangre se congeló. No solo eso, se volvió espesa, tanto como el barro. Allí, iluminada débilmente por el resplandor rojo de las luces del remolque, alejándose, estaba la silueta de una figura pequeña, de pie, justo en el arcén, exactamente donde pensé haberlo visto antes. No era un arbusto, no era una sombra, era pequeño y definitivamente estaba allí, inmóvil, mientras mi camión se alejaba cada vez más. Mi corazón empezó a golpear con fuerza contra mis costillas. Esto no era fatiga, era real. Había alguien o algo allá atrás, y parecía un niño. Cada instinto en mí gritaba: peligro. Esto no está bien, sigue adelante. Pero otra voz, esa parte humana que llevamos dentro, susurró algo distinto. ¿Un niño? ¿Aquí solo? ¿Y si está herido? ¿Y si está perdido? Luché conmigo mismo durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. La imagen en el espejo retrovisor se hacía más pequeña, más tenue. Si no actuaba en ese momento, esa figura se perdería otra vez en la oscuridad. Dios, la idea de dejar a un niño ahí fuera, si es que realmente era un niño, en contra de mi sentido común, en contra de ese impulso primitivo de seguir adelante sin mirar atrás. Tomé una decisión. Reduje la velocidad de la plataforma. Los frenos de aire silbaron como serpientes enfurecidas. Me orillé como pude. El camión, protestando con un gemido metálico, encendí las luces de emergencia. Sus destellos rítmicos cortaron la negrura opresiva de la noche. Y entonces hice lo que nunca se debe hacer con un tráiler cargado en una vía estrecha. Comencé a retroceder, lentamente, con cuidado. Mis ojos iban y venían entre los espejos, intentando mantener el remolque recto, buscando esa pequeña silueta otra vez. El crujido de la grava bajo las llantas se sentía exageradamente fuerte. Pasó un minuto, quizá 2, pero se sintió como una hora. Finalmente, el resplandor rojo de las luces traseras iluminó el lugar nuevamente. Y ahí estaba, un niño. Detuve el camión quedando más o menos a unos 3 metros de él. Cambié a luces altas esperando verlo mejor. Y también para dejar claro que era un camión, no cualquier otra cosa. Era pequeño, realmente pequeño. Tal vez tendría 6 o 7 años. Difícil de decir a través del resplandor. Estaba parado al borde del arcén, justo donde comenzaba el bosque. Los árboles se cerraban en ese tramo de la carretera, altos pinos oscuros y una maleza tan densa que parecía una pared negra, más allá del alcance de mis luces. El niño no me miraba, estaba de lado, paralelo a la carretera, caminando despacio, como si estuviera paseando, completamente ajeno al monstruoso camión que acababa de detenerse a su lado. Con el motor retumbando y los faros encendidos, llevaba lo que parecía ser una pijama claro y delgado. En medio de la noche, sin abrigo,
sin zapatos que pudiera distinguir. Mi mente no podía procesarlo del todo. Algo en todo eso estaba mal, muy mal. Apagué el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor, amplificando los grillos, el susurro de las hojas movidas por una brisa que no podía sentir desde la cabina. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, en una mezcla extraña de miedo, adrenalina y responsabilidad. Bajé la ventanilla. El aire nocturno entró de golpe, frío y húmedo, cargado con el aroma de pino y tierra mojada. ¡Ey!, llamé. Mi voz sonó ronca, demasiado fuerte en medio de aquel silencio. «Oye, niño». Nada. Seguía caminando paso a paso con sus pies descalzos, sin ningún apuro, como si no tuviera a dónde llegar. Tenía la cabeza levemente inclinada hacia abajo. No podía ver bien su rostro. «Niño, ¿estás bien?», insistí, ahora más fuerte. Con una lentitud inquietante el niño se detuvo. No giró la cabeza por completo, solo la ladeó apenas, lo justo para que una pálida fracción de su mejilla apareciera bajo la luz de los faros. Y aún así, no me miró. Seguía ignorando por completo la mole de metal rugiendo a su lado. Un escalofrío me recorrió la columna. No era un miedo cualquiera, era algo más profundo, más helado. Los animales a veces se comportan de forma extraña. Sí, pero ¿los niños? Un niño perdido debería estar asustado, llorando, pidiendo ayuda. Algo. En cambio, no mostraba nada. «¿Qué haces aquí solo?», pregunté tratando de que mi voz sonara calmada, amigable, como se supone que uno debe hablarle a un niño asustado. Pero no parecía tener miedo en lo más mínimo. «Es medianoche». Hizo silencio, solo el leve crujido de sus pies descalzos raspando la grava, paso tras paso, como si mi presencia no fuera más que un ruido de fondo molesto, algo que simplemente había decidido ignorar. Esto no estaba bien. Mis alarmas internas zumbaban cada vez más fuerte. Mi mano se mantuvo cerca de la palanca de cambios. Parte de mí quería pisar el acelerador y largarme. Pero la imagen de ese niño, solo, tal vez en estado de shock, me detenía. ¿Y si realmente necesitaba ayuda? «¿Dónde están tus padres?», pregunté, con la voz más aguda de lo que pretendía. «¿Estás perdido?». Finalmente, el niño dejó de caminar. Giró la cabeza apenas un poco más. No me miró directamente, sino hacia la parte frontal del camión, justo donde chocaban los haces de los faros. Entonces pude ver mejor su rostro. Pálido, sin rasgos claros, bajo esa luz dura, casi como una muñeca de porcelana. Tenía 2 manchas oscuras que podrían ser ojos, sin expresión, nada, ni miedo, ni tristeza, ni alivio, solo un vacío, un lienzo en blanco. Entonces habló una voz tenue, débil, como el susurro de hojas secas agitadas por el viento. «Perdido». Solo esa palabra suspendía en el aire entre nosotros. Sentí una oleada de alivio que se transformó de inmediato en una nueva preocupación. Perdido. Está bien, eso podía manejarlo. De acuerdo. Podemos arreglar esto. ¿Dónde vives? ¿Hacia dónde ibas? El niño por fin giró su rostro completamente hacia mí, hacia la cabina. Aún así, no podía distinguir bien sus rasgos. Algo en la luz o el ángulo seguía oscureciéndolo, manteniéndolo envuelto en esa vaga sombra inquietante.
pero sentí su mirada pesada, intensa. No era la mirada de un niño. Había algo profundamente perturbador en esa quietud. Casa, Dijo con esa vocecita lánguida y lejana. estoy tratando de llegar a casa. Bien, ¿y dónde queda tu casa?, pregunté, inclinándome un poco hacia el parabrisas, intentando sonar tranquilo y amable. ¿Está cerca? ¿Te alejaste de algún campamento? ¿De un coche? No había campamentos en kilómetros, tampoco ningún vehículo detenido en el arcén. Lo sabía, lo había comprobado. El niño no respondió directamente. En vez de eso, dio un pequeño paso hacia el camión, luego otro. Mi mano se tensó sobre la manija de la puerta. ¿Qué iba a hacer si se acercaba? ¿Abrirla? ¿Invitarlo a subir? ¿Y después qué? Hace frío acá afuera, dije, afirmando lo obvio. Deberías entrar. Puedo darte algo de calor y cuando tengamos señal, pediré ayuda. Mi radio solo escupía estática. El teléfono no mostraba nada más que sin servicio durante más de una hora. El niño se detuvo a unos 5 pasos de la puerta del pasajero, aún con esa pijama, claro y delgado, descalzo sobre la grava afilada. No temblaba, no lloraba, no parecía afectado por el frío. Nada de lo que debía ser un niño en esa situación. ¿Puedes ayudarme? Preguntó. La voz seguía siendo débil, pero esta vez tenía algo diferente. Una inflexión nueva. ¿Súplica, tal vez? Sí, claro que puedo ayudarte, dije. Por eso me detuve. ¿Dónde están tus padres? ¿Cómo llegaste hasta aquí? El niño inclinó la cabeza. Un movimiento leve, torpe, antinatural. Ellos están esperando en casa. Respondió. ¿Y dónde está eso? ¿En qué dirección? Hice un gesto vago hacia la carretera desierta. No señaló el camino. En su lugar, hizo un pequeño gesto con la cabeza, apenas perceptible, pero claro, hacia los árboles, hacia la oscuridad cerrada del bosque que bordeaba la carretera. Allí, Dijo. Sentí un nudo en el estómago. ¿En el bosque? ¿Tu casa está en el bosque? perdido. Repitió. Estoy tratando de encontrar el camino. Está oscuro. Sí, dije, mirando hacia los árboles. Está muy oscuro. Parecía una muralla sólida de sombras. No había senderos, ni señales, ni un solo indicio de vida allá adentro. Solo el bosque profundo y antiguo. El tipo de lugar donde podrías perderte durante días, incluso con la luz del sol. ¿Puedes salir? Preguntó el niño. ¿Puedes ayudarme a mirar? No está lejos. Yo solo no puedo verlo desde aquí. Cada pensamiento racional en mi cabeza gritó: ¡no! ¿Salir del camión? ¿En medio de la nada? ¿En la oscuridad? ¿Con ese extraño niño? ¿Quién querría que fuera a esos bosques? No, absolutamente no. Pero el niño parecía tan pequeño, tan vulnerable. Si había incluso una mínima posibilidad de que estuviera diciendo la verdad, que su casa estuviera un poco lejos y realmente estuvieran perdidos. No creo que sea una buena idea, amigo, dije tratando de sonar amable. Es peligroso allá afuera, de noche, para los dos. Lo mejor es que subas aquí conmigo. Conduciremos hasta recibir señal y luego
Llamaremos a la policía o a los guardabosques. Ellos pueden ayudar a encontrar tu casa de manera segura. El niño se quedó allí, esa cara vacía e inexpresiva, fija en mí. Pero está justo ahí, insistió, su voz un poco más insistente. Solo un poco más. Casi puedo verlo. Si tan solo la luz de su puerta ayudara. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo profundamente raro en todo esto. La forma en que trataba de convencerme. La falta de una respuesta emocional normal. El pijama, los pies descalzos, el bosque. Miré más de cerca al niño, intentando atravesar esa extraña impresión en sus rasgos. Mis faros eran intensos, pero era como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos. Todavía no podía ver realmente sus ojos, solo dos vacíos oscuros. Realmente creo que debería subir al camión, dije, mi voz más firme ahora. Es más cálido aquí, podemos solucionarlo juntos. El niño dio otro paso más cerca. Ya estaba casi en mi trampolín. Por favor, dijo, esa voz rasgada otra vez. Me duele la pierna. No puedo caminar mucho más. Si pudieras ayudarme un poco, solo hasta el camino. Mi conflicto interno estaba a punto de estallar. Mis instintos, afilados por años de ver cosas extrañas y escuchar historias aún más raras en las paradas de camiones, me gritaban que no lo hiciera. Pero la parte humana, esa parte que veía a un niño en apuros, todavía estaba allí, discutiendo conmigo. Estaba cansado, tan malditamente cansado. Tal vez no solo estaba pensando con claridad. Quizá todo esto era solo un extraño malentendido. Entrecerré los ojos tratando de ver más allá del niño, hacia la línea de árboles que mencionaba. ¿Había un rastro débil que me estaba perdiendo? ¿Un destello de luz en lo profundo del bosque? No, nada. Solo oscuridad. Oscuridad sólida e implacable. Y entonces lo vi. No fue algo que vi claramente al principio. Era más bien una anomalía, una perturbación en la oscuridad detrás del niño. El niño estaba de espaldas al bosque, frente a mi tráiler. Detrás de él, la oscuridad del bosque debería haber sido absoluta, pero había algo conectado a él, algo que salía de su espalda, de debajo de la delgada tela de su pijama, y desaparecía en las sombras más profundas entre los árboles. Al principio pensé que era un truco de la luz, una sombra extraña proyectada por mis faros que lo iluminaban desde un ángulo raro. Quizás una cuerda que arrastraba, una prenda enganchada en una rama. Me incliné hacia adelante, tratando de obtener una visión más clara. El niño seguía hablando, su voz ahora un murmullo bajo y persistente. No está lejos. Por favor, solo ayúdame. Tengo frío. Pero ya no escuchaba sus palabras. Estaba enfocado en eso, esa cosa detrás de él. No era una cuerda, no era una sombra, era un tubo largo, oscuro y grueso. Parecía emerger directamente de la espalda baja del niño, de una forma imposible. Sin esfuerzo alguno, era mate, oscuro, como una franja de la noche misma, dada forma, y se extendía desde él, tal vez 10 o 15 pies, antes de desvanecerse en la oscuridad densa entre dos gruesos troncos de pino. No era rígido, parecía tener una flexibilidad sutil, casi imperceptible, como un cordón umbilical masivo, y lento, hecho de sombra.
No reflejaba la luz de mis faros, simplemente la absorbía. Mi aliento se atascó en mi garganta. Mi sangre, que antes estaba fría, ahora parecía haberse congelado. Esto no estaba bien. Esto no era posible. Esto era antinatural. El niño aún seguía intentando convencerme. ¿Me vas a ayudar? Está ahí. Estás tan cerca. Mi voz, cuando finalmente logré encontrarla, apenas fue un susurro. No podía apartar los ojos de ese apéndice. ¿Niño? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Detrás de ti! El niño se estremeció. No fue un gran movimiento, solo un pequeño y casi imperceptible temblor en su cuerpo. Su cabeza, que había estado inclinada suplicante, se enderezó. La blancura de su rostro parecía solidificarse. ¿Qué es qué? Preguntó. Su voz repetidamente despojada de ese tono suplicante ahora sonaba plana de nuevo, más fría. ¡Eso! ¡Esa cosa! Tartamudeé, señalando con un dedo tembloroso. ¡Saliendo de tu espalda! ¡Entrando en el bosque! ¿Qué es eso? El niño no se giró para mirar. No hacía falta. Su mirada, esos ojos oscuros e invisibles clavados en mí. No es nada, dijeron. La voz seguía siendo pequeña, pero ahora tenía algo más. Una dureza. Vas a ver cosas, estás cansado. Estaban usando mi propia racionalización anterior contra mí. No, dije, mi voz temblando, ganando un tono de convicción nacido del puro terror. No, no lo haré. Lo veo, está justo ahí. Está conectado a ti. El niño guardó silencio por un largo momento. El único sonido era el golpeteo de mi propio corazón. Bum, bum. Tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. Los grillos se habían callado. El viento parecía haberse detenido. Una quietud antinatural cayó sobre la escena. Entonces, la cara del niño comenzó a cambiar. No fue una transformación dramática, como la de un monstruo de película. Era mucho más sutil, y por lo tanto, mucho más aterradora. La blancura no desapareció, se intensificó. La piel pálida parecía tensarse sobre los huesos. Las manchas oscuras donde deberían estar los ojos se profundizaron, volviéndose más sombrías, más intensas, y por un breve instante, un destello de luz, de algo antiguo y completamente alienígena, atravesó sus rasgos. No era ira humana, era algo mucho más viejo, más frío e infinitamente más paciente. Ahora tensó hasta su límite. El aire en mi camión de repente se sintió espeso, pesado, difícil de respirar. Solo sal del camión, dijo el niño. Y la voz, oh Dios, la voz ya no era la pequeña y débil voz de un niño. Ahora era más profunda, resonante, con un tono extraño y rasposo, como piedras que se muelen juntas. Venía de ese pequeño cuerpo, pero era imposiblemente grande, imposiblemente vieja. Vibró en mi pecho. ¡Sal ahora! El comando era absoluto. Mi mano, que había estado flotando cerca de la palanca de cambios, ahora la sujetó con fuerza, como si fuera un salvavidas. Mi otra mano buscó la llave de encendido que había dejado estúpidamente a un lado. ¿Qué eres?, me ahogué, mirando la monstruosidad disfrazada de niño. El tubo oscuro y pulsante que era su ancla a las sombras. La cabeza del niño de nuevo se inclinó. Ese movimiento antinatural y desigual,
La expresión en su rostro, si es que se podía llamar así, era pura molestia, sin adornos, desprecio, como si fuera un insecto particularmente torpe que no había podido aplastar. Y luego habló, en esa misma voz espantosa, resonante y chirriante. Las palabras que dijo se quedaron en mi memoria, más frías que cualquier noche de invierno. ¿Por qué? Raspó el sonido. Parecía desgarrar el interior de mi cráneo. Los malditos humanos son más inteligentes ahora. Eso fue todo. Esa oración, la pura frustración cósmica en su voz, la implicación de encuentros pasados, de presas más fáciles, la naturaleza totalmente alienígena de todo eso. No pensé, no lo planeé, reaccioné. El miedo primitivo, ese tipo de miedo que apaga toda función cerebral superior, se apoderó de mí. Mi mano giró la llave, el motor diésel cobró vida, rugiendo de nuevo. De nuevo, una repentina y violenta explosión de sonido que rompió la horrible quietud. El niño, la cosa, en realidad retrocedió, un pequeño y desigual paso atrás. Y esa mirada horrible, tensa y antigua se intensificó. Metí la palanca de cambios en el disco y mi pie aplastó el acelerador a tope. El camión se lanzó hacia adelante, los neumáticos girando sobre la grava durante un aterrador segundo antes de morder el asfalto. No lo miré, no pude. Miré al frente, mis nudillos blancos sobre el volante, toda la cabina temblando a mi alrededor. El camión avanzó, ganando velocidad con una lentitud agonizante. Por un momento, horrible, imaginé que la cosa del tubo se estaba extendiendo, intentando enganchar el remolque, arrastrándome hacia atrás, arrastrándome hacia sus bosques. Imaginé esa figura diminuta con su antigua y terrible voz, manteniendo el ritmo de alguna manera. Arriesgué una mirada en el espejo del lado del conductor. Estaba allí, en el hombro, inmóvil. Los faros de mi camión proyectaban su pequeña silueta en un relieve nítido, y detrás de él, el tubo oscuro seguía siendo visible, un cordón grueso y obsceno que se perdía en la noche interminable del bosque. No parecía retraerse ni moverse, simplemente estaba allí. La cosa no persiguió, simplemente se quedó allí, observándome ir, y eso, de alguna manera, era casi peor. La pura confianza, la paciencia, como si supiera que habría otros, o tal vez solo estaba molesto, porque este intento en particular había fallado. Conduje, no sé por cuánto tiempo, solo conduje. Mi pie estaba pegado al acelerador, el motor rugía. Vi cómo la aguja del velocímetro subía mucho más allá de cualquier límite legal o seguro para una plataforma de ese tamaño. En un camino tan oscuro, no me importaba la imagen de esa cosa, esa forma de niño con su cordón umbilical oscuro en el bosque, y esa voz horrible y chirriante que hacía que su horrible pregunta se quemó en el interior de mis párpados. Debí haber conducido durante 1 hora. O tal vez más, a velocidades que deberían haberme matado o detenido antes de que la adrenalina comenzara a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento profundo y tembloroso, un cansancio más abrumador que cualquier fatiga que haya conocido. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantener la rueda recta. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de tristeza, sino de terror y alivio puro. Cuando los primeros indicios del amanecer comenzaron a ensuciar el cielo oriental y mi teléfono finalmente sonó indicando una sola barra de servicio, me detuve en el primer punto ancho que pude encontrar. Prácticamente me caí de la cabina.
vomitando sobre la grava hasta que no quedó nada más que arcadas secas. Me senté allí, en el suelo frío, temblando durante mucho tiempo, viendo cómo salía el sol, intentando convencerme de que había sido un sueño, una alucinación provocada por el agotamiento. Pero sabía que no. El detalle de ese tubo, la voz, la pregunta. No alucinas algo tan específico, tan coherente, tan completamente extraño. Nunca lo informé. ¿A quién se lo reportaría? ¿Qué diría? ¿Oficial? Vi a un niño pequeño que en realidad era un antiguo horror cósmico atado al bosque con un cordón umbilical de pesadilla. Y se molestó porque no quería hacer su cena. Me habrían encerrado. Me habrían respirado la droga. Me habrían enviado una evaluación psicológica. Terminé esa carrera en piloto automático. Dejé caer la carga, dejé mi plataforma de vuelta al patio y renuncié. Les dije que estaba quemado, que necesitaba un descanso. Intentaron convencerme de que me quedara. Me ofrecieron diferentes rutas, más paga. Simplemente no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese niño, ese tubo, esos bosques. Cada camino oscuro se sentía como una trampa. Encontré un trabajo local, algo que me mantiene en casa por la noche. Ya no conduzco en áreas remotas si puedo evitarlo. Especialmente no de noche. Todavía tengo pesadillas. A veces cuando estoy muy cansado, conduciendo a casa hasta tarde, desde algún lugar, veré un parpadeo al borde de mi visión, al costado de la carretera, y mi corazón intentará salirse de mi pecho. No sé qué era esa cosa. ¿Un alienígena? ¿Un demonio? ¿Algo más? Algo que no encaja en nuestras pequeñas categorías. Todo lo que sé es que está ahí afuera. Y es paciente. Y parece haber aprendido que sus viejos trucos no son tan efectivos como solían ser. ¿Por qué los demonios son tan inteligentes ahora? Esa pregunta me persigue. Implica que no siempre lo fuimos. Implica que alguna vez fuimos más felices. Tal vez, solo tal vez, gente como yo, cansada y sola en caminos oscuros, solía salir del taxi cuando se le preguntaba y nunca fueron vistos de nuevo. Entonces, si alguna vez estás conduciendo uno de esos largos y solitarios tramos de carretera en lo profundo de la noche y ves algo que no puedes explicar, tal vez sé más inteligente ahora. Significa saber cuándo no parar, saber cuándo ignorar esa pequeña voz que te dice que ayudes, porque lo que te está pidiendo ayuda podría no ser lo que parece. Mantente a salvo allá afuera, y por el amor de Dios, quédate en los caminos bien iluminados. Y así termina nuestra historia macabra de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte para más relatos espeluznantes. Si quieres seguir explorando más historias oscuras, te invito a que te quedes en el canal Testigo del Silencio. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, el terror siempre está acechando.